Tenemos otro tema que es, a mí me parece crucial para el país porque va a definir la independencia de la Suprema Corte. Dice el ministro Luis María Aguilar, estaba viendo entrevistas de él, un poco revisando su trayectoria, va a cumplir 50 años de trayectoria en el Poder Judicial. Empezó como taquígrafo, como taquimecanógrafo, un hombre formado en esa carrera, y él dice que si un juez actúa sin independencia, entonces no puede ser un juez. Si no hay independencia, no hay juez. Entonces, vamos a ver el tema de la consulta que ya habíamos platicado en este espacio, que cualquier estudiante o pasante de derecho sabe que no estaba debidamente sustentado, que estaba sustentado en una serie de valoraciones de índole de juicios o prejuicios políticos, de estigmatizaciones contra el neoliberalismo, pero plagado, como lo dijo el ministro Mora en su proyecto, que vamos a ver ya en estos días, creo que el 1 de octubre es la fecha, se va a discutir, plagado, es todo un concierto de inconstitucionalidades, está plagado prácticamente de ilegalidad. Primero una consulta hecha a la fuerza, donde a 2 días antes de que cerrara el plazo, recabaron firmas a la fuerza para pasar de 1 millón a 2.800.000. Finalmente no se logra ese cometido y tienen que recurrir a la facultad que tiene el presidente, y lees el documento del presidente y de verdad es una barbaridad como se le quiera ver, para sustentar una cuestión que el mismo ministro le dice que es una competencia exclusiva del Ministerio Público, en todo caso de la Fiscalía, si existen elementos. Entonces, es como que si una agencia de tránsito hiciera una consulta para ver si detiene a un vehículo que se está pasando el alto en cada esquina. Es una cosa absurda, pero es una cosa absurda en la que tienen involucradas a todas las huestes obradoristas, desgastando energía y generando la impresión de que no hay aplicación del derecho. Lo más importante para mí me parece crucial. Quiero ver la actuación de Yasmín Esquivel, la esposa de Riobó, que llega nombrada ya como ministra, a ver qué dice. Y estoy seguro que tienen que cuidar su reputación profesional. Yo estoy seguro que tienen que salir por unanimidad y será un gran primer rechazo donde la Corte le va a poner ya al presidente un hasta aquí. No sé qué opinas vos. Bueno, definitivamente tienes toda la razón. Mira, yo en esto veo una maniobra porque Andrés Manuel, en las pocas cosas que todavía presume de congruencia, eso en su ataque a la corrupción y era en proceder contra los expresidentes. A su vez, caía un poco en contradicciones porque de repente sostenía que no era conveniente ver hacia atrás ni meterlos a la cárcel porque ¿quién iba a cerrar la puerta? Y ahora yo creo que él necesita un argumento. Yo creo que él está esperando que la Suprema Corte le definitivamente rechace la consulta. Y entonces él puede decir, bueno, señores, yo lo intenté. Yo procuré que la ley se aplicara, sentí que era necesario consultar al pueblo de México, dado lo relevante de las figuras de las que estamos hablando, y dado que la Suprema Corte a una decisión en contra, pues yo no tengo más que cerrar el expediente. Me da la impresión de que por ahí va la cosa, porque en eso tienes toda la razón, o sea, Andrés Manuel es muy hábil en las acciones distractoras. O sea, cuando hay un problema serio, él distrae, él busca otro tema para no enfrentar, para no estar con el tema que está siendo más actual. Por ejemplo, el caso de la pandemia, el caso de la economía, el caso de la seguridad. Entonces, este tema distrae. Y yo diría que es hasta una política populista, porque no tan solo es Andrés Manuel, es clásico del populista desviar la atención hacia lo intrascendente, pero que le permita no enfrentar un problema. Ahora, definitivamente la Suprema Corte de Justicia, yo tengo serias reservas. No tengo creía yo, sigo creyendo en un buen ministro que fue José Ramón Cosío. Me parece que es un error que no sean vitalicios los ministros de la Suprema Corte, como en Estados Unidos, o los consejeros electorales.
Hay funcionarios que es tan difícil encontrar que sean eficientes que de una vez que lo designas, que lo sean hasta su fallecimiento. Ahí tienes esta mujer que acaba de fallecer, RBG Ginsburg, fue una gran ministra, una gran jurista, y que fue una decisión de Bill Clinton, una mujer que, por cierto, dio una enorme batalla en defensa de los derechos de la mujer. Entonces, yo sí creo que debemos insistir en eso. Y Andrés Manuel ya designó, el presidente ya designó a la esposa de Riobó, pero también está Martínez Farhat, que también ya es una designación de él. Y hay otros, son 3 ya de los 11 ministros que han sido designados por él. Yo siempre he admirado el derecho anglosajón. El derecho anglosajón tiene muchísimos elementos de derecho consuetudinario. No se aventura en cambios radicales, sino que percibe la realidad. Y detrás de esto están para mí los 2 grandes juristas que yo más admiro, Savigny y Rudolf von Jhering. Estos 2 juristas alemanes para mí rescatan el espíritu del derecho romano, que es el sentido común llevado a la ley. Es lo que la realidad está confirmando, plasmado en la norma jurídica. Entonces, esto para mí, si tú ves, Estados Unidos tiene un sistema jurídico riguroso, lo mismo que Inglaterra, el Reino Unido. Entonces, esto es lo que te explica que sean estados exitosos, que al final de cuentas tengan desarrollo económico y que el capitalismo funcione. El capitalismo sin Estado de Derecho va al fracaso. No es cierto que sea la economía de mercado, no. Es la economía de un Estado fuerte que garantice que el mercado funcione. Entonces, ahí está la clave. La confrontación no es entre el Estado y el mercado, es entre el Estado y el ciudadano, es entre el Estado y la sociedad civil y la gente con iniciativa privada. Ahí está la clave, ahí es en donde tenemos que encontrar el punto de equilibrio. El otro ministro es Alcántara Carrancá, me parece que tiene un prestigio, una formación. Pero parece, José Antonio, que Andrés Manuel, cuando ha nombrado gentes honorables, pensemos en Jaime Cárdenas, gracias si le quieren conferir esa honorabilidad, pensemos en Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, pensemos en algunos otros personajes que tuvieron el decoro de renunciar, y entonces cuando escoge a alguien que tiene prestigio y cuida su reputación por encima de esta lealtad ciega que él exige, que implica violar normatividades, actuar en función de un pensamiento político y no en función de la ética ni el respeto al Estado de Derecho. ¿Cómo lo ves tú esto, José Antonio? Nada más permíteme una observación, José Antonio, porque él en lo económico tiene más respeto, porque también designó o propuso a Jonathan Heath para el Banco de México y Gerardo Esquivel. En lo económico, él es más delicado, es más respetuoso. Más ortodoxo. Es más ortodoxo, más conservador. En lo jurídico, él cree que puede manipular, creo que puede manosear, que son las designaciones de la Suprema Corte. Por ejemplo, él sabía que en economía tenía que mandar un agente con el corte de los Pedro Aspe, de los Francisco Gil, de los Ortiz Mena, que sin duda Ricardo Ursúa. Claro, lo avasalla, lo aplasta, le lesiona su autoridad y con mucha dignidad Carlos Ursúa le renuncia. Perdón, José Antonio. No, nada más que estas personalidades que mencionas, Juan Carlos, creo que le dan un respiro de dignidad a la República. Y efectivamente, como decías, Juan José, el populismo da respuestas simples a problemas complejos. Andrés Manuel sabe magistralmente encender pasiones colectivas, emociones colectivas, aprovechando la indignación de la gente por un pasado de corrupción, efectivamente, de soberbia, de impunidad. Decía yo que estamos entre los 10 países con mayor grado de impunidad en el mundo. El séptimo. O el séptimo. Bueno, fíjate, el séptimo de los 10, exacto. Decía Kant sobre esto de la consulta, Juan Carlos, que la majestad del pueblo es una expresión insulsa.
no se puede sumar a todo el pueblo, pues. No hay un pueblo homogéneo. Eso no hay tal, no existe. Ahora bien, la consulta existe constitucionalmente, lo saben muy bien ustedes como abogados, pero impone restricciones evidentes cuando se violan derechos humanos. En este caso, ¿qué son derechos humanos? Bueno, el debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías individuales. Y yo siempre he dicho, como hemos dicho todos, si hay algo que castigar, que se castigue, si hay algo que investigar, que se investigue. Y aquí sí quiero leer textualmente a alguien que tú valoras mucho, Juan José, que es Diego Valadez. La investigación de los delitos no es potestativa, es obligatoria. Las consultas no son instrumento para legitimar la impunidad o el castigo. Y no nos olvidemos, Hitler, ¿cómo se anexó a Austria en 1938? Pues a través de una consulta. Ben Ali, el gran dictador de Túnez, se ancianizó en el poder igual utilizando la consulta. Suiza se fue a una consulta para aprobar una ley xenófoba. Entonces, no puedes tú mandar al patíbulo a castigar o absolver culpables en función de lo que diga el pueblo bueno. Esto simplemente no es válido porque hay instituciones todavía en este país. A mí me parece muy importante algo que acabas de decir, que es cuando hablaste de la república. Y hay que entender que es la república, es la res pública, es la cosa pública. Entonces estamos defendiendo esta parte tan necesaria en este momento de trance que está viviendo el país, desasosiego respecto de sus instituciones, y me parece fundamental tu afirmación. Me parece hoy más que nunca muy importante que el presidente se tope ya con pared, que su asesor jurídico, Julio Scherer, pues le diga, presidente, hágame caso y evítese en lo futuro incurrir en este tipo de cosas, a menos que lo que dice Juan José, de que sea un recurso a todas veces sabido que iba a fracasar, pues le termine diciendo, miren, yo consulté al pueblo, la Corte que ustedes saben que es corrupta, o sea, porque la idea finalmente es también acusar a la Corte de no tomar en cuenta los sentimientos del pueblo, y esta manera del populismo, de hablar de consultas. Bueno, ahorita que hablabas de estas consultas, Juan José, recuerdo que Maximiliano le pidió a los conservadores mexicanos que le fueron a ofrecer allá el trono a Maximiliano, ahí al castillo de Trieste, si no me equivoco, del castillo de Miramar. Maximiliano les dijo, sí, sí voy, pero quiero que hagan una consulta. Y entonces regresaron a México e hicieron un ejercicio ahí de recabar firmas muy parecido a lo que acabamos de ver, y le dijeron, ya está, el pueblo te aclama y el pueblo te espera. Entonces, pues hay referencias históricas de este tipo de muestreos. En lugar de hacer una consulta, pudieron haber hecho una encuesta, si lo que querían era medir el pulso de la opinión pública. Y si metes a todos los villanos de la historia, es como que agarraras a todos los rivales de Batman, al Guasón, al Acertijo y a todos los que fueron sus enemigos, y dijeras que si los quieren juzgar. Entonces, hay delitos prescritos, hay delitos que existen en la mente del presidente, pero que no son reales. Una política económica que para él fue fallida, para mí no lo fue, como fue el liberalismo económico impulsado desde la administración del propio Miguel de la Madrid en adelante, poco a poco, la incursión, la apertura de los mercados, bueno, todo eso hoy dicen que estuvo mal, y yo pienso que eso se va a reivindicar con los hechos, se va a reivindicar con el fracaso de la vuelta a una política estatista, del monopolio de la energía en Comisión Federal y en Pemex, que no va a funcionar. A ver. Si me permites, tocayo, porque dado que hablaste de la historia, déjame hacer 3 referencias históricas que me parecen muy pertinentes. La primera es que en 1823-24, que posiblemente se dio uno de los más profundos, elevados debates entre Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier sobre qué clase de república queríamos ser. Y alguien dijo que se hiciera una consulta. Y Fray Servando Teresa de Mier dijo, yo no soy lacayo, yo vengo a tomar decisiones, yo soy representante
del pueblo de México y vengo a asumir decisiones. Ese es importantísimo, ese debate. Y hay dos reflexiones históricas, porque posiblemente el paso más trascendente en el avance de la democracia, del Estado de Derecho, de la cultura política, no se debe a ningún teórico. Fue el surgimiento de la República 510 años antes de Cristo. Era el séptimo rey, era Tarquino el Soberbio. Y Tarquino, su hijo, era un hombre arbitrario, era un hombre sin escrúpulos. Y había una mujer muy bella, Lucrecia, que su esposo estaba en un campo de batalla y la viola. Entonces, Lucrecia, frente al padre y frente a su esposo, agarra un cuchillo y dice: para que nadie utilice mi nombre y cubra su deshonor, y se suicida. Surge un gran movimiento en Roma, surge un estallamiento, y ahí terminan los 7 reyes. Entonces, Tarquino el Soberbio se tiene que dar a la fuga y se establece la República. No fue ninguna alto talento político, ni fue la República platónica, ni la política de Aristóteles. Fue el suicidio de Lucrecia en defensa de su honor. La República tiene honor, tiene principios. Y aquí se acaban los 7 reyes y se establece la República, que dura del 510 hasta el 44 con la ejecución de Julio César. Y otra mujer, porque hablando de las mujeres, está el gran debate, el gran juicio, 440 años antes de Cristo, que describe Sófocles en Antígona, cuando Antígona sepulta a su hermano, que se le consideraba un traidor, violando la ley, y Creonte, el tío de Antígona, la condena a muerte, y entonces le dice: ¿en qué te sustentaste para haber faltado, para haber violado la orden que yo di? Y Antígona dijo: en que hay un derecho superior a lo que tú ordenas, hay un derecho natural que me obligaba a sepultar a mi hermano. Ese surgimiento del derecho natural, esa defensa de la dignidad y del honor, me parece que son ideas básicas para entender toda la evolución política, toda la evolución en nuestro lento, nuestro lerdo, nuestro tortuoso camino a la democracia. Perdón por esta referencia. Revive, no, muy interesante, pero además revive un viejo debate desde mis años universitarios y los suyos, que es la discusión entre el modo de gobierno que planteaba Platón y Aristóteles, la democracia, que luego deriva en oclocracia y deriva en este tipo de cosas, y la aristocracia, que luego deriva en privilegios, pero que desde las dos ópticas, en el caso de la aristocracia, se refería a que gobernaran los hombres más sabios, no necesariamente no los más ricos, para que las decisiones fundamentales, como lo hicieron los padres fundadores en Estados Unidos o muchas otras, o como lo hizo Morelos en los Sentimientos de la Nación, no sé, hay muchas referencias, pues queden en manos de personas con la capacidad, con el contenido, digamos, con la ética y con la visión suficiente que luego tienen los hombres de Estado. Pero sigue vigente esa discusión milenaria ya de quién o cómo se debe gobernar. Y lo que está pasando en los países es que, entrando en crisis las democracias occidentales, surgieron los populismos, y espero que sean un desaguisado del tiempo, que se corrija pronto, una especie de brote viral, que los propios anticuerpos de las instituciones republicanas puedan combatir. No sé si quieran rematar el tema, José Antonio. Perdón, nada más un comentario que me pareció muy interesante de Juan José. El capitalismo necesita el Estado de Derecho. Incluso Marx lo dijo con mucha... concebía el Estado de Derecho como parte de la superestructura para mantener la hegemonía de los opresores sobre los oprimidos. Así lo miraba. Ahora yo con un dejo de ironía digo que pues, probablemente Andrés Manuel quiera destruir el Estado de Derecho justamente porque es un instrumento de la burguesía para mantener la opresión del gran capital sobre los oprimidos, ¿no?